Como estas actividades quedan grabadas, si alguien tiene problema de horario, la puede ver grabada. Ah, claro. Bueno, ya estamos en directo, entonces Carlos puede comenzar. ¿Listo ya? Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se encuentran en este momentico acompañándonos. En primer lugar, pedirles disculpas, tuvimos unos pequeños problemas técnicos con la conexión, pero bueno, finalmente los pudimos resolver. De todas formas, la conferencia va a quedar grabada y quien requiera después verla, y la vamos a tener en la página de Apola Bogotá y después en nuestro canal de YouTube. Entonces se pueden conectar, digamos, posteriormente quienes en este momentico puedan tener alguna dificultad. Bueno, el día de hoy es motivo de alegría, estamos realmente complacidos, contentos, es un motivo de celebración, no solo porque iniciamos, digamos, le damos apertura a la sede de Apola Internacional en Colombia, sino porque inauguramos un trabajo que apunta a pensar un psicoanálisis que no está por fuera de la ciencia. Los que empezamos este proyecto con Apola Bogotá nos unimos a partir cada uno de preguntas que teníamos de manera particular, es decir, nos unimos a partir de inquietudes, preguntas y no tanto de certezas, y eso lo pudimos articular a partir del proyecto de investigación de Apola. Significa que vincularnos a partir de las preguntas, a partir de las inquietudes, nos da una perspectiva, lo hemos llamado así, diferente de trabajo, ¿cierto? Y pensamos en un psicoanálisis que nos permita dirigirnos hacia el futuro, no tanto retornar, sino pensar en cosas nuevas, de lo nuevo hacia lo más nuevo. Entonces, en este día le pedimos a Alfredo Hildestein que nos acompañara y él muy amablemente aceptó nuestra invitación, ¿cierto? Se unió pues a esta fecha que para nosotros es muy significativa y Alfredo nos va a acompañar el día de hoy. Yo no voy a extenderme mucho más porque creo que lo más importante es lo que viene a continuación y nos va a presentar el tema, el conflicto del psicoanálisis ante las problemáticas actuales. De nuevo, mil gracias a todos. Bienvenidos a Apola y le damos pues la palabra a Alfredo para que inicie. Hola, bueno, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Felicitaciones a quienes tomaron la iniciativa de iniciar Apola Bogotá y ojalá haya suerte. Así como ya lo dejó esbozado Carlos, se trata de no solo de una sede nueva en Bogotá, Colombia, sino de una sociedad nueva que tiene, bueno, alrededor de 600 miembros y adherentes, sedes en 12 países, representantes en 15, sino que también hay una novedad que es la perspectiva mediante la cual trabajamos en psicoanálisis, que es, como decía recién Carlos, una perspectiva procientífica. Pero respecto de eso hay dos grandes inconvenientes, que es entonces el tema de mi presentación de hoy para acompañarlos a ustedes en la alegría de la inauguración, que es lo que indico en el título de la conflictiva del psicoanálisis ante las problemáticas actuales. Entonces, los dos problemas son, el primero, que el psicoanálisis padece de un conflicto con lo nuevo en general. El psicoanálisis, en todas sus ramas, en todas sus instituciones, por fuera de Apola, al menos todas las que yo conozco, tiene una actitud de ir hacia el pasado,
no hacia el futuro. No solo por el retorno a Freud, e incluso ya hace bastantes años el retorno a Lacan de los lacanianos, sino también la posición de jerarquizar al practicante con mucha experiencia, que entonces también es algo así como la acentuación de la función de los viejos, de los que acumulan experiencia, y eso también es algo mirando hacia el pasado. Los psicoanalistas que no participan del estudio de estas problemáticas pueden estar en desacuerdo, ya que pueden referirse al estudio de los congresos, las jornadas, los cursos, los seminarios sobre nuevos síntomas, nuevas formas de familia, nuevas parentalidades, nuevos modos de goce para los lacanianos, con lo cual la respuesta adversa a lo que acabo de presentar sería: nos mantenemos muy actualizados, estudiando permanentemente la actualidad. Pero si uno estudia desde qué perspectiva se estudia la actualidad, creo que no es muy difícil establecer que el psicoanálisis, en gran medida, muy en gran medida, está caracterizado por un rechazo al feminismo, rechazo a los matrimonios igualitarios, rechazo a la atención de pacientes a través del teléfono o de internet, rechazo a la pérdida de autoridad del padre. Hay que volver a la autoridad que tenía el padre, hay que recuperarla. Rechazo también a lo que es la condición de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etc. Y entonces lo que quiero plantearlo respecto del problema de lo nuevo es el problema de desde qué perspectiva estamos estudiando los cambios socioculturales en el occidente moderno. Y entonces la primera dimensión que quiero señalar es el profundo rechazo al feminismo que caracteriza al psicoanálisis, al menos que caracterizó al psicoanálisis hasta hace 2 o 3 años. Ahora me parece que con la masiva reacción en contra del psicoanálisis, de todos los movimientos implicados en estos cambios sobre la sexualidad, ha hecho que los psicoanalistas queden más dudosos, menos manifiestamente en contra de lo que es, por ejemplo, el feminismo. Les quiero proponer, revisando, yo soy estudioso no propongo retornar a Freud, me parece que Freud tiene que quedar en el pasado de la investigación psicoanalítica, y la investigación psicoanalítica tiene que mirar al futuro, como en la física se deja en el pasado a Newton, lo que es correcto de Newton ya está inscripto, pero se mira hacia el futuro, o como en lingüística con Ferdinand de Saussure. Los estudios modernos de lingüística no son revisiones, retornos a Saussure o retorno a Claude Lévi-Strauss. Y entonces les quiero informar, me parece que hay poca información, leyendo a Freud, investigándolo desde una perspectiva crítica. Les quiero contar que Freud tiene al menos 5 oportunidades explícitas de rechazo al feminismo. Explícitas. Son sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina de 1920, el sepultamiento del complejo de Edipo de 1924, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos de 1925,
sobre la sexualidad femenina de 1931 y Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis de 1932. Tengo seleccionado los párrafos donde Freud ataca el feminismo. Como es breve el tiempo del que dispongo, solamente le voy a leer una nota de las 5 donde Freud se manifiesta en contra del feminismo. Así como también, si lo estudian, van a ver que Freud se manifiesta en contra de la física relativista, Freud se manifiesta explícitamente en contra de la física cuántica. Respecto del feminismo, entonces les quiero leer una cita, es de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, de 1925. Yo lo voy a leer desde la edición de Amorortu Editores en español. Allí Freud dice: en la niña falta el motivo para la demolición del complejo de Edipo. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, Alfredo. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces dice Freud: en la niña falta el motivo para la demolición del complejo de Edipo. La castración ya ha producido antes su efecto y consistió en esforzar a la niña a la situación del complejo de Edipo. Por eso este último escapa al destino que le está deparado en el varón. Saltea un renglón, sigue diciendo Freud: uno titubea al decirlo, pero no es posible defenderse de la idea de que el nivel de lo éticamente normal es otro en el caso de la mujer. O sea, la mujer no es normal éticamente. El superyo nunca deviene tan implacable, tan impersonal, tan independiente de sus orígenes afectivos, como lo exigimos en el caso del varón. Rasgos de carácter que la crítica ha enrostrado desde siempre a la mujer, que muestra un sentimiento de justicia menos acendrado que en el varón. O sea, la mujer tiene menos justicia, menos ética, que con mayor frecuencia se deja guiar en sus decisiones por sentimientos tiernos u hostiles, estaría ampliamente fundamentados en la modificación de la formación del superyo que inferimos en las líneas anteriores. En tales juicios no nos dejaremos extraviar por las objeciones de las feministas, que quieren imponernos una total igualación e idéntica apreciación en ambos sexos. O sea, Freud conocía bien al feminismo y está en contra de la posición feminista, como las feministas vienen denunciando hace 70 años. Esta es una de las 5 citas donde Freud hace explícitamente rechazo del feminismo. Jamás la mujer podrá estar a la altura del hombre, como reclaman las feministas. Los psicoanalistas freudianos, que yo conozca son la amplia mayoría, el 99% de los psicoanalistas que yo conozco, que leí, que estudié, son freudianos, me dirán, bueno, esa es una crítica impecable a un escrito de 1925, Freud es hijo de su época. Y bueno, los varones en esa época eran misóginos, despreciaban a las mujeres. Es falso. De hecho es falso, totalmente falso, pero a su vez es falso y no responde a la pregunta por qué Freud empieza en 1920 todos sus textos antifeministas. Ustedes me dirán, ¿por qué comenzó el feminismo? No. El feminismo empezó, al menos bibliográficamente establecido, en 1848 en Estados Unidos, y la expresión ya es utilizada en 1880 por Hubertin Auclert. Así que no, el feminismo había empezado 40, 50, 60 años. ¿Por qué Freud tampoco por la envidia al pene, ya que la envidia al pene había empezado en la obra de Freud 10 años antes como mínimo? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. El problema es el voto femenino. El sufragio, no sé si se entiende, voto de votar en las elecciones presidenciales. El voto femenino. Porque miren las fechas
del problema del voto femenino en Europa. En Alemania se autoriza el voto de la mujer en 1918. Por ley las mujeres pueden votar. En Holanda, en los Países Bajos, en 1919. En Austria, en 1919. En Bélgica, en 1919. En Checoslovaquia, en 1920. En Luxemburgo, en 1919. En Noruega, en 1913. En Suecia, en 1921. En Dinamarca, en 1915. En Polonia, en 1918. En Estados Unidos, desgraciadamente por el racismo norteamericano solo para las mujeres blancas, en Estados Unidos en 1920. Quiere decir que Freud empieza a publicar textos antifeministas no por ser hijo de su época, sino por estar en contra de la tendencia de su época, que era restituirle los derechos igualitarios a las mujeres. En la Unión Soviética, en Rusia, en 1919, e incluso antes de los bolcheviques. Los bolcheviques ratificaron, no fue por Lenin, Trotsky, que hay voto de la mujer en la Unión Soviética en 1917. Los mencheviques, antes de los bolcheviques, habían legislado, había promulgado la ley del voto femenino. Quiere decir que Freud no es hijo de su época. Freud tiene una posición muy clara en su época, que es un rechazo a la igualación de la mujer. ¿Y por qué hay un rechazo tan radical de Freud por parte a su concepción de las relaciones entre mujeres y hombres? Obviamente no me estoy refiriendo a... Se escuchan voces por detrás, no sé de dónde provienen. Perdón, me distraje. ¿De dónde proviene entonces el rechazo de Freud a la aceptación de la igualdad de los derechos civiles, políticos, institucionales de las mujeres? De vuelta, no me refiero a la posición personal de Freud, sino a la teoría psicoanalítica, e incluso les quiero advertir, para que ustedes vean el problema, cuando los psicoanalistas dicen nuevas parentalidades, se refieren a la diferencia de la parentalidad, de la función madre, de la función padre, de qué se entiende por familia, de la familia típica eurocéntrica del siglo XVIII, del siglo XIX, que es lo que Durkheim llama la familia conyugal. Pero en otras latitudes, en otros pueblos, en otros continentes, las familias tienen otro formato. Quiere decir que la nueva parentalidad que preocupa a los psicoanalistas ya es visto desde la perspectiva de una concepción de la familia, que es la concepción de la familia conyugal, típicamente germánica, centroeuropea, de los siglos XVII, XVIII, XVIII, XIX, que es la que se establece con el surgimiento de los estados nacionales. Con lo cual, la pérdida de la función paterna de la que se quejan los psicoanalistas es la de la familia que había en el centro de Europa, no de la familia que había en Oriente, no de la familia que había en África, no de la familia que se conocen en otras latitudes. Con lo cual, el problema que nos queda es ¿por qué Freud no puede admitir el afortunado derrotero, la afortunada orientación de la cultura occidental, que es admitir los derechos igualitarios de las mujeres? Es porque Freud sostiene al psicoanálisis en una teoría biologicista. Las mujeres son producto de la vagina y los hombres son
producto del pene. Si las mujeres son producto de la vagina y los hombres son producto del pene, como se puede entender de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, la mujer no va a cambiar nunca. La mujer siempre será el producto de una vagina, de los ovarios y de la vagina, y entonces no importa en qué país, no importa en qué pueblo, no importa en qué época, siempre la mujer será producto de un cuerpo vaginal y el hombre será producto de un cuerpo peniano. Con lo cual, el primer problema que se establece para lo nuevo es el biologicismo del psicoanálisis. Si el psicoanálisis se apoya en un modelo biologicista, entonces lo nuevo no se admitirá porque la especie humana es así igual hace millones de años y seguirá, si sigue habiendo especie humana al pesar del COVID, si sigue habiendo especie humana, será por siempre igual y eso será consecuencia de la diferencia anatómica entre los sexos. El segundo gran problema de lo nuevo para el psicoanálisis, y entonces la función de Apola Internacional, de Apola en todas las ciudades donde existe, de Apola ahora en Bogotá, respecto del nuevo psicoanálisis hacia un psicoanálisis nuevo, será la necesidad de abandonar la teoría biologicista, ya que biológicamente hablando no hay diferencias significativas en los últimos 100 años. El otro problema es que también Freud tiene una teoría de la ciencia que también es derivada de una posición similar, que es la posición que se podría llamar empirista, que es muy próxima a las concepciones biologicistas. ¿A qué me refiero? Que Freud creía, en una tesis que ya tiene 2500 años, al menos, o sea, una tesis bastante antigua, y es que la ciencia basa su saber en lo real, que es entendido como lo material sustancial. Y entonces el saber sobre la ciencia es que hay que admitir que todo lo que se puede pensar tiene que entrar primero por los ojos, que es la tesis parmenidia, es la de Parménides. Nada hay en el pensamiento que no haya entrado primero por los ojos. Si lo quieren leer en Freud, es la teoría de la ciencia de Freud, la van a encontrar siempre. Un lugar muy bueno para leerlo en Freud es en la conferencia 35 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, que se llama En torno de una cosmovisión. Allí lo cita Freud. Freud dice: el psicoanálisis asevera que no existe otra fuente para conocer el universo que la elaboración intelectual de observaciones cuidadosamente comprobadas. Entonces, todo parte de la observación y de la elaboración de la observación. En epistemología eso se llama inductivismo. O sea, el psicoanálisis admite la teoría de la ciencia que sostiene Freud, y es que se aprende por los ojos. Los datos son de la observación, luego la elaboración. Es por eso que en psicoanálisis se jerarquiza tanto la acumulación de experiencia, porque un analista viejo, muy experimentado, vio mucho. O sea, sus ojos o sus orejas captaron muchos datos. O sea, se cree que los datos provienen de la observación. Bueno, hay muchas citas de la misma índole.
Les leo otra también de la conferencia 35. Freud dice, esta es de la página 160 de Amor Ortu, la anterior era de la página 146. Freud dice, el progreso del trabajo científico se realiza exactamente como en un psicoanálisis. O sea, un psicoanálisis progresa exactamente igual que la ciencia. Uno aporta al trabajo ciertas expectativas, pero se ve precisado refrenarlas. Hay que refrenar las expectativas. Por medio de la observación se averigua algo nuevo, ora aquí, ora allá. Entonces, por medio de la observación se averigua algo nuevo. Lo que yo les quiero presentar como idea es que no es cierto. No es cierto. Lo nuevo, a lo que yo les propongo que el psicoanálisis está tan limitado, no proviene de la observación. ¿Por qué? Porque uno solo observa aquello para lo cual ya está preparado a observar. O sea, siempre hay una teoría primera, siempre hay primero una hipótesis, siempre hay primero un sistema del pensamiento que es lo que habilita a observar. Sin la correcta teoría, uno no puede observar nada ni nada nuevo. En este sentido, ya está un poquito avanzada la hora, preparé unas citas de un autor que seguramente les sorprenderá a todos ustedes. Es quizá hoy el epistemólogo más famoso, así como Freud es el consenso universal del psicoanálisis. Siempre hay que volver a Freud, a lo que Freud dijo, en lo que es el consenso, no en los estudios de epistemología, pero lo que es el consenso más ampliamente difundido sobre la epistemología. Todo el mundo dice, la epistemología sostiene lo que ha dicho Karl Popper. La teoría popperiana sobre la ciencia, lo que se enseña en epistemología en toda carrera de psicología en primer año, y el autor de referencia fundamental es Karl Popper, que se supone que dice que las teorías deben ser contrastadas con experimentos. O sea que la ciencia moderna se funda en el experimento. Hay que hacer experimentos porque es de la realidad de donde viene la ciencia. Y entonces, obviamente, si es de la realidad de donde proviene la ciencia, lo que hay que hacer es observar con muchísimo cuidado la realidad, lo real. Ya sea con microscopios, ya sea con telescopios, ya sea con pruebas de laboratorio e incluso en un acelerador de partículas. En psicoanálisis, pero es en general en las ciencias sociales, se supone que la epistemología hoy ha dado un paso fundamental, que es el de Karl Popper, que es de 1934. 1934, ya van a ser casi 90 años de la propuesta de Karl Popper, que en absoluto es esa. Karl Popper no afirma eso. Les voy a leer 2 o 3 citas de Popper, luego un pequeño avance de conclusiones mías y después ya podemos abrir, si les parece bien, unos minutos de intercambio, de debate. Es muy difícil en una actividad como esta, que es el festejo de la inauguración de una sede de Apola y el primer intercambio, en una exposición de 45 minutos, exponer adecuadamente las ideas, argumentarlas como corresponde, pero al menos quería dejar presentado el problema, y es como una advertencia a los colegas de Apola Bogotá, si van a querer llevar algo nuevo al intercambio con los colegas psicoanalistas, se van a encontrar con un rechazo a lo nuevo.
tanto por el lado del biologicismo, los hombres tenemos las mismas pulsiones, la especie humana tiene la pulsión oral, anal, fálica y genital desde que existe la especie humana, hace millones de años, y entonces el feminismo es un error moderno, hay que volver al pene, a la vagina, a los testículos, a los ovarios, a la adolescencia, a la segunda oleada de la sexualidad. Pero también se van a encontrar con el problema de que los colegas psicoanalistas, pero en ciencias sociales, si no se estudió, el problema es lo mismo, van a creer que la ciencia proviene de la observación de lo real. Las ideas entran, los datos entran por los ojos y luego de reflexionar sobre los datos, en la cabecita surge la idea. Eso es lo que dijo Popper. No es así. Entonces, del primer texto de Popper, 1934 en alemán, la edición inglesa es de 1959, se llama La lógica de la investigación científica, debe ser el texto más popular de epistemología moderna, creo que el menos leído, yo creo que no ha sido leído. Allí Popper dice en mi edición de Tecnos, en la página 30 dice, Popper, la teoría que desarrollaremos en las páginas que siguen se opone directamente a los intentos de apoyarse en la idea de una lógica inductivista. Podría describírsela, mi teoría, la de Popper, como que la teoría del método deductivo de contrastar o como la opinión de que una hipótesis solo puede contrastarse empíricamente una vez que esta hipótesis ha sido formulada. O sea, hay que tener una hipótesis, hay que formularla, entonces primero la hipótesis y luego se puede ir a buscar datos para confirmarla o para contrastarla. El método de Popper propone buscar datos para rechazarla. Les doy otra cita todavía mucho más clara de Popper también. Denme un minuto que tengo muchísimas citas preparadas para hoy, pero bueno, me he dado cuenta que el tiempo no iba a dar suficientemente. Es de La miseria del historicismo, un texto de Popper de 1961, que dice así, es editorial la que tengo yo, Alianza Madrid, 1961, y en la página 113, Popper dice, el hecho de que haya discutido el problema de los experimentos sociales antes de discutir con algún detenimiento el problema de las leyes sociológicas no significa que yo piense que las observaciones y experimentos son de una forma u otra anteriores lógicamente a las teorías. O sea, no significa que yo piense que las observaciones y experimentos son anteriores a la teoría. Por el contrario, página 114, por el contrario, creo que las teorías son anteriores tanto a las observaciones como a los experimentos. O sea, desmiente absolutamente a Freud, pero en este sentido le propongo desmiente a la base experimental del psicoanálisis que afirma que tenemos mucha experiencia acumulada y con tantos datos no nos podemos equivocar, ya que los datos existen a partir de una teoría. Y si la teoría dice que la mujer es inferior, si la mujer tiene menos super yo,
si la mujer no tiene tan desarrollada la ética y la moral como los varones, uno va a observar que eso es exactamente así. Porque lo que uno observa en la realidad es aquello que le permite ver, que le hace ver la estructura de la teoría, el paradigma que está manejando. Lo mismo sostienen que Popper, lo mismo sostienen Lakatos, lo mismo sostiene Kuhn, lo mismo sostiene Coiré, Bachelard, Feyerabend. Entonces es un consenso absoluto de la epistemología en todas sus corrientes del siglo XX de que primero la teoría y luego los datos y la observación. Con lo cual ya no solamente no aceptamos el biologicismo de Freud y del psicoanálisis, o sea, el goce interno al cuerpo real, no aceptamos que eso sea así. El goce del cuerpo real es un producto teórico, no es que existe en las tripas de nadie. Y segundo, en Apola tampoco admitimos, por eso somos procientíficos, tampoco admitimos la ciencia entendida como la observación de la realidad y el obtener conclusiones a partir de la observación de la realidad. Para concluir, les pido disculpas por las afirmaciones tan contundentes que hago y los pocos argumentos y citas y problemas que traje hoy, pero bueno, esto daría para un trabajo anual. No sé si ustedes saben que Lacan propone que siempre se parte de hipótesis. Lacan, a contrario de Freud, Freud dice que se parte de la observación rigurosa. Lacan dice que no se parte de observaciones, sino que se parte de siempre primero de una teoría, siempre primero de un modelo teórico, siempre primero de un paradigma. En el seminario 20, que en español se llama Aún y en francés Encore, en la clase número 3 del 26 de junio del 73, Lacan da un paso más, un paso muy importante, a mí me parece fundamental, de Lacan, y es cuando dice, lo cito a Lacan, es la anteúltima cita y les pido disculpas por la cantidad de citas. Con la noción de un saber que se transmite integralmente, se produjo en el saber tamizado, gracias al cual se constituyó un discurso que se llama científico. O sea, hay discurso científico porque hay un saber que se concibe como enteramente transmisible. Sigue diciendo Lacan, se constituyó con numerosos percances. Y ahí cita en latín a Newton y dice hipótesis non fingo. Cree poder decir Newton. No supongo nada, no hago hipótesis. Esto es observacional, dice Newton. Es famoso el hipótesis non fingo de Newton. Lacan dice, Newton se equivoca cuando supone que no hace hipótesis. Y sigue diciendo Lacan, cuando al contrario, la famosa revolución, que de ningún modo es copernicana, digo yo, como decía Freud, sino newtoniana, jugó con una hipótesis, al sustituir el gira por el cae de caer. La hipótesis newtoniana consiste en haber postulado que el giro astral es la misma cosa que caer. Para comprobarlo, cosa que permite eliminar la hipótesis, era necesario primero que se hiciese la hipótesis. Para introducir un discurso científico relativo al saber, es preciso interrogar el saber donde está allí. Ese saber, en tanto yace en la guardia de la lengua, quiere decir en el inconsciente. En el inconsciente no entro, igual que Newton, sin hipótesis. Y Lacan dice cuál es la hipótesis de Lacan.
no son datos, no es la experiencia clínica, no es lo que nos enseña la clínica, no es lo que nos enseñan las histéricas. Es primero una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de Lacan? Lacan dice cuál es la de él. Mi hipótesis es que el individuo afectado de inconsciente es el mismo que hace lo que llamo sujeto de un significante. No importa cuál es la hipótesis, eso sería tema de otra conferencia, de otra reunión que pudiésemos hacer. Lacan dice que el saber científico, aquel sobre el cual se basa el psicoanálisis, parte de una hipótesis. Que incluso Newton, Lacan critica a Newton, esto es en 1973. Dice, Newton se equivoca porque cree que no parte de una hipótesis y parte de una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Es que los planetas no giran alrededor del Sol, sino que caen, que la órbita implica una caída por la atracción gravitatoria que el Sol ejerce sobre los planetas del sistema solar. Y ahora sí, la última cita de 1977, posterior de Lacan. La de Lacan es de 1973. Esta es de 1977 de Karl Popper. De Popper. El libro se llama El mundo de Parménides, que es un conjunto de artículos. Este artículo que se llama Comentarios sobre el descubrimiento del yo es del 77. Y Popper dice, resumiendo, claro, es el fin del artículo, es el último párrafo del artículo. Resumiendo, dice Popper, Newton, que era probablemente el máximo maestro que haya habido nunca del método de explicaciones conjeturales que salvan los fenómenos, estaba sin duda en lo cierto al recurrir a los fenómenos, pero creía equivocadamente que él había evitado las hipótesis y había empleado la inducción. O sea, exactamente lo mismo que Lacan. Newton se equivoca al creer que no parte de una hipótesis, ya que todo saber siempre necesariamente parte de una hipótesis. La posición de Lacan, la posición de Popper, la posición de sus alumnos Lakatos, Kuhn, también Feyerabend, Coiré por otra parte, Bachelard por otra parte, siempre se parte de una hipótesis. Esa es nuestra posición científica. Primero, rechazamos el biologicismo, el sujeto humano no es producto de la biología, la cultura no es producto del cerebro, las hormonas, los genes. Esa es nuestra posición en Apola. Y segundo, somos procientíficos en el sentido que entendemos que siempre, como la ciencia, el psicoanálisis también, parte se origina en una hipótesis. Entonces, ser procientífico es, ¿cuál es nuestra hipótesis? ¿Cómo la planteamos? ¿Cómo la concebimos? ¿Cómo la comunicamos al resto de la sociedad, al conjunto de los practicantes de otras disciplinas? Y finalmente, entonces, ¿cómo la intentamos contrastar en la clínica? Pero incluso la clínica existe, la clínica psicoanalítica existe y aparece por la aplicación de un modelo hipotético. Bueno, hasta aquí lo que he podido preparar especialmente para hoy. Esto que preparé es nuevo para mí, nunca lo expuse así, motivado por la inauguración de Apola Bogotá, a cuyos miembros les agradezco muchísimo la invitación a participar en el acto inaugural. Me puse profundamente estas últimas semanas a estudiar este problema y me aboqué entonces a volver a revisar los libros de Popper, que yo ya había estudiado en detalle, pero los volví a revisar y encuentro que Lacan es muchísimo más popperiano o Popper es muchísimo más lacaniano
de lo que el mundo en general supone por no haberlos leído con rigurosidad científica. Bueno, hasta aquí. Gracias, Carlos, te cedo la palabra entonces. Gracias, Alfredo. Estamos esperando a ver si hay algunas preguntas que puedan surgir. Preguntas, críticas, objeciones. Exacto. Estamos preparados para afrontarlo. Cambiar en forma de discusión y crítica también, claro. Pues mientras aparecen algunas, porque todavía al parecer no hay, a mí me gustaría, digamos, preguntar algo, y es, digamos, ¿qué hipótesis habría alrededor? Pues yo sé que el problema no es sencillo, en torno a, o sea, ¿qué hipótesis podría haber en torno a explicarse el rechazo de los psicoanalistas por lo nuevo, cuando el psicoanálisis se ha ubicado en una posición subversiva y los psicoanalistas muchas veces nos caracterizamos por cuestionar o interrogar, digamos, a las otras ciencias, al capitalismo, etcétera? Es decir, ¿qué hipótesis podría haber tentativamente, por lo que has investigado, alrededor de esa contradicción? Ese es un tema dificilísimo, es el tema. Si querés te puedo comunicar la hipótesis de Popper. Ajá. Si querés te puedo plantear la hipótesis de Popper. No sé si te interesa, si sí. Crees que puede ser una buena respuesta, pero podríamos pensarla. Porque Popper pensó este problema. Y te doy la respuesta de Popper, ¿te interesa? Quizás sea más. Por supuesto. Después podemos seguir entre nosotros, pero ¿cuándo lo vamos a tener a Popper de vuelta acá? Ajá. En el libro de Popper que se llama, también es una recopilación de artículos póstuma, se llama El mito del marco común. Popper trabajó muchísimo el psicoanálisis. Lakatos trabajó muchísimo el psicoanálisis, muchísimo. Foucault trabajó muchísimo el psicoanálisis. Hay muchos autores para pensar el psicoanálisis. Popper muchísimo pensó el psicoanálisis y entonces en El mito del marco común, publicado en 1994 en inglés, en 1997 por Paidós Barcelona, en la página 35, donde trabaja el artículo La racionalidad de las revoluciones científicas, que tu pregunta, pero el psicoanálisis no es revolucionario, ¿no? Esa es tu pregunta. Sí, sí, sí. Ahora venimos a descubrir que es conservador. ¿Es conservador o es revolucionario? Para mí el psicoanálisis es conservador, salvo tomar de vuelta de Lacan sin retornar a Freud y seguir hacia lo nuevo de Lacan. Pero a mí me parece que hoy es una práctica conservadora, como tantísimos Foucaultianos, feministas, sociólogos modernos critican al psicoanálisis. Bueno, dice así Popper: esto puede muy bien deberse a la decadencia de la religión, a las insatisfactorias, e inconscientes necesidades religiosas de nuestra sociedad sin padre. A lo largo de mi vida he sido testigo, completamente al margen de diversos movimientos totalitarios, de una considerable cantidad de movimientos de seriedad intelectual y de confesa irreligiosidad que, una vez que se consigue mirarlos con los ojos abiertos, muestran aspectos inequívocos de naturaleza religiosa. O sea, movimientos que se inician irreligiosos terminan siendo religiosos por el problema moderno de la falta de autoridad de padre. Y ahí Popper pone una cita al pie, donde dice esto, pero ya la pista está en inconsciente, ya es Popper, ¿no? Dice así, cita al pie de página 39. Evidentes son los papeles de profeta que desempeñaron en diversos movimientos Sigmund Freud,
Arnold Schoenberg, perdón, el músico, Schoenberg, Karl Kraus, Ludwig Wittgenstein y Herbert Marcuse. Entonces lo que Popper dice que el psicoanálisis que nació antirreligioso terminó siendo religioso porque, dada que en nuestra sociedad hay una ausencia de función de padre, se hizo de Freud un padre. Si vos tomás un taxi en Bogotá no sé, en Buenos Aires, no sé, pero en Buenos Aires, si vos tomás un taxi y le decís al taxista, perdón señor, ¿usted sabe quién fue Sigmund Freud? ¿Vos sabés qué va a contestar? El padre del psicoanálisis. El problema del psicoanálisis es que tenemos un padre. La sociología no tiene padre, la lingüística no tiene padre, la antropología no tiene autores magníficos, fundacionales, pero no tiene. Newton no es el padre de la física, Einstein no es el padre de la física. El psicoanálisis tiene un padre y por eso siempre se está proponiendo volver a Freud. Hay que volver al padre. ¿Por qué? Porque el padre es el centro de la actividad. Mi impresión es que el problema que tenemos en psicoanálisis es que terminó haciendo de Freud un padre. Pero la teoría de Freud, del complejo de Edipo, de la envidia al pene de las mujeres y del biologicismo, lleva al padre. El nombre del padre no lleva al padre, porque el nombre del padre hoy puede ser algo que ni sea masculino. ¿Vos, Carlos, ves series de Netflix? Sí. Ahora ves series de Netflix. ¿Y ves series policiales? Sí, algunas veces, sí. ¿Viste que la jefa siempre es mujer? Sí, claro. Y de las Entonces, últimas... ¿cuál es el nombre del padre? El nombre del padre hoy es Rebeca, Mirta, Alicia, claro. Lucía, María, Margarita. Hoy el nombre del padre es el nombre de una mujer. Claro. Acá en América del Sur tuvimos Dilma Rousseff, Bachelet y Cristina, Bachelet no me acuerdo el nombre. Ay, me olvidé el nombre de pila de Michelle Bachelet. Y Cristina Fernández de Kirchner, 3 presidentas del Cono Sur, de casi todo el Cono Sur, mujeres simultáneamente. ¿Qué envidia el pene? Ahora hay envidia la vagina. Ahora hay envidia la vagina, con lo cual el nombre del padre en la actualidad del siglo XXI perfectamente puede ser el nombre de una mujer. El nombre. Pero si es biologicista la teoría, entonces lleva a la familia que piensa Freud es la centroeuropea, con el pater familias. Claro. Me parece que el psicoanálisis ha terminado siendo freudismo. De acuerdo. Bueno, hay un par de preguntas. Bueno. Que quiero leerlas, las estamos... Sí, espera que voy a tomar notas, Carlos. Sí, señor. Espera que voy a tomar notas. Sí, dime. Bueno, entonces, Jimena Ortiz hace esta pregunta. ¿Podríamos afirmar que existe la posibilidad de formular un psicoanálisis feminista y, de ser el caso, cuáles consideras que serían algunas de sus coordenadas, aún considerando la presencia de algunos términos como función fálica? Sí. ¿Querés leer las dos juntas o querés presentarme primero una y luego la otra? Yo prefiero primero una, luego la otra. Sí, esa primero porque las otras llevan a otros temas. temas. Muy bien. No, yo rechazo totalmente la existencia de un psicoanálisis feminista, como rechazo totalmente la existencia de un psicoanálisis machista. Para el psicoanálisis, tal como yo lo concibo, hombre es significante, mujer es significante, lesbiana es significante, gay es significante, bisexual es significante, o sea, no admito un psicoanálisis feminista, porque me parece la misma desviación del psicoanálisis que actualmente es tan machista, que plantea envidia al pene. ¿Qué tendríamos? Envidia a la vagina. No, me parece que lo que hay que trabajar son que las posiciones sexuales, de género,
están organizadas en términos de una combinatoria significante y que eso indudablemente produce en cada caso distintas modalidades de vivir el cuerpo, tener satisfacciones e insatisfacciones en el acto sexual, etcétera, etcétera. Pero no, me parece que yo rechazo la posibilidad de un psicoanálisis feminista porque rechazo la estructura tan machista del psicoanálisis actual. Psicoanálisis machista sostenido en su gran mayoría por mujeres. Hay muchísimas más psicoanalistas mujeres que psicoanalistas hombres, a pesar de lo cual el psicoanálisis es machista, como la religión católica. La religión católica es absolutamente machista, y la gran mayoría de los miembros de la iglesia, al 90%, son mujeres, las monjas. Claro. Las monjas en relación a los curas son 80, 85% en relación al 10, 15%. Pero la religión cristiana es machista absolutamente. Papa, obispos, tienen que ser hombres, penes, cuerpos con penes. Pero no, me parece que no, que hay que rechazar la posibilidad de un psicoanálisis feminista, admitiendo que el feminismo es una posición de lucha por los derechos de la mujer absolutamente correcta, a pesar de que obviamente tiene, como todos los movimientos políticos, justamente orientados, desviaciones tan biologicistas como las feministas que dicen que solamente pueden ser feministas personas con útero, que me parece la misma desviación freudiana, pero al revés. Al revés. Sí. Bueno, habría una pregunta de Juan Pablo Valencia, y él se pregunta, ¿cuál es el valor de la experiencia en el análisis? ¿Cuál es el valor de la experiencia del analista en la práctica psicoanalítica? ¿Por qué, aun cuando se considere que se parte de una hipótesis? Bueno, esa es otra pregunta. Pues la primera pregunta de Juan Pablo es, ¿cuál es el valor de la clarísima. del analista? Y la otra es, ¿por qué aun cuando se considere que se parte de una hipótesis es necesaria cierta pericia? Supongo yo que él está entendiéndolo ahí como experiencia, cierta pericia, para formular las hipótesis adecuadas. En todo el mundo científico, desde el surgimiento de la ciencia moderna, que yo coincido con Lacan, que es desde Newton, no desde Galileo, Copérnico, etcétera, sino desde Newton. Pero bueno, es una modalidad de concebir la historia de la ciencia. La experiencia siempre es obstáculo. La experiencia, ¿qué valor tiene la experiencia del analista? Obstáculo. Es un obstáculo, la experiencia es un obstáculo. Yo de verdad, Alfredo, voy a hacer la cuenta, casi 40 años de experiencia. Y la experiencia me resulta un obstáculo. O sea, todos los pacientes que yo he visto, que eran hace 40 años, en una forma de concebir la familia, el hombre, la mujer, los hijos, la educación, etcétera, etcétera, me resultan un obstáculo para pensar 2020. Significante mujer 2020, cuando yo empecé a practicar, si una mujer decía, yo no quiero, nunca querré tener hijos, uno le decía, ¿cómo? ¿Cómo no tener hijos? Qué raro. Y uno como analista le ofrecía la pregunta de qué raro que una mujer no quiera tener hijos. Y ahora si te encontrás una chica de 20 años que quiera tener hijos, hay que decirle, qué raro, ¿quiere tener hijos? ¿Usted no quiere viajar? Porque todas las chicas quieren viajar, no quieren tener hijos. Primero quieren viajar, después quieren progresar en la empresa, después quieren comprarse un carro, después tener el departamento y después, no sé, quizá un hijo. Con lo cual el valor de la experiencia es un obstáculo. Siempre es un obstáculo. Albert Einstein, a los 25 años, creó la teoría más subversiva de la historia de la física. La más subversiva. A consecuencia de su teoría de la física relativista, del espacio-tiempo, etcétera, etcétera,
20 años después, cuando él ya tenía 45, 50 años, surge la física cuántica. Y él se dedicó los últimos 30 años de su vida a rechazar la física cuántica. Albert Einstein. Max Planck creó el quantum. La física cuántica se apoya en una hipótesis de Max Planck, por el cual recibió el premio Nobel, que es el quantum de energía-materia. La energía y la materia existe en paquetitos. Lo digo mal. Y no se puede dividir esos paquetitos en más chiquititos. Un quantum. Por eso hay física cuántica. Max Planck se dedicó los últimos 30 años de su vida a rechazar el quantum de energía. De él. Que sí, cuando se pusieron viejos, se pusieron anticientíficos. Max Planck, Albert Einstein. No estoy hablando de cualesquiera. De cualquiera. Con lo cual la experiencia siempre, para el saber científico, la experiencia acumulada para lo nuevo, para la sorpresa, para lo novedoso, la experiencia siempre es obstáculo, es fórmula. Por eso los matemáticos, los físicos revolucionarios siempre tienen 20, 25 años. Ahora, pericia. ¿Cómo se obtiene pericia? ¿Quién sabe cómo se obtiene pericia? En medicina. ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se descubre una ley? ¿Cómo se hace uno buen analista? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque eso es lo que nos... Pues a Pola y a... Es una de las críticas, ¿no? De que cómo así que no se requiere la experiencia para ser analista, si primero hay que analizarse una serie de años por determinados personajes y si no, no puede venir buen analista. Bueno, está bien, pero eso es una teoría. Que la práctica sea necesaria no es el resultado de la práctica, es una teoría. Hay una teoría que dice que no es necesaria la práctica y hay otra teoría que dice que es necesaria la práctica. Pero para los que dicen que es necesario la práctica, yo les diría, ¿usted eso lo obtuvo de su práctica o se lo enseñaron? Todos los que dicen no es necesaria la práctica, hay que decirle, ¿pero eso lo obtuvo usted de su práctica o se lo enseñaron en la facultad y en los grupos de estudio? Es una hipótesis que es necesaria la práctica. ¿Cuál es la mejor hipótesis, Carlos? O no me acuerdo quién preguntó. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cuál es la mejor hipótesis? Sí, no sé. Yo elegí una. ¿Cuál es la mejor? No sé, porque en psicoanálisis no hay experimentos que se puedan hacer. No hay laboratorio. Pero no hay que olvidarse que hay que analizarse y hay que tener mucha práctica para ser buen analista. Eso es una hipótesis, no es el resultado de la práctica. Porque si no diríamos, es la práctica la que enseña que la práctica es necesaria. Es así. ¿No? Sí. ¿Te parece si finalizamos con las dos últimas? Sí, me parece muy bien, sí. Bueno, entonces, hay una que es una expresión de Lacan que pregunta Juan Pablo Espíndola, dice, ¿qué entiende por lo que decía Lacan sobre el unir nuestro horizonte a la subjetividad de la época? Porque actualmente se usa esa frase para todo. Y si te parece, te leo la de Isabela porque va un poco en relación a eso. ¿Cuáles serían los retos que el psicoanálisis podría enfrentar hoy en día en su modelo terapéutico debido a la teleconsulta, la pandemia, etcétera? Sí. Bueno. Con estas finalizaríamos. Sí. Mi impresión es que si uno lee la obra de Lacan, no completa, yo tampoco la leí completa, no completa, pero si uno lee la obra de Lacan en su conjunto, si uno dice el conjunto de todos los elefantes, no hay que traer a la casa a todos los elefantes, ¿no?
Si uno dice el conjunto de la enseñanza de Lacan, o sea, la estructura de la enseñanza de Lacan, unir al psicoanálisis con el horizonte de su época es unir al psicoanálisis con el horizonte teórico de su época. Lo que hizo él, lingüística moderna, física moderna, matemática moderna, filosofía moderna, antropología moderna, sociología moderna. Entonces me da la impresión que es unir al psicoanálisis, articular al psicoanálisis a las teorías modernas, ya que de las teorías provendrán las concepciones que habilitarán prácticas. Así que hay que articular el psicoanálisis a las teorías modernas. El psicoanálisis tiene 50, 60 años de atraso respecto a la... En psicoanálisis todavía se trabaja Ferdinand de Saussure, 1920. La lingüística ha avanzado mucho desde 1920 hasta ahora. Está todo el análisis de discurso, por ejemplo, que ya tiene 60, 70 años el análisis de discurso. Lingüística hoy es análisis de discurso, no Saussure. Incluso Lacan no se apoya en Saussure, se apoya mucho más en Jacobson y en Benveniste. Con lo cual hay que, ¿no? El horizonte de la época es el horizonte teórico, ya que es a partir de la teoría, de las hipótesis, del saber, que nos provendrá la realidad. Veremos la realidad según la hipótesis que tengamos. Y los retos del psicoanálisis hoy, yo atiendo hace 10 años más o menos, sí, más o menos, 10, 12, 8, hace 10 años pacientes por teléfono y por internet. Y los colegas todos me decían que eso no es psicoanálisis. Porque para que haya psicoanálisis, tiene que haber cuerpo real. O sea, esto. Porque para los psicoanalistas el cuerpo real es la carne, el hueso de lo real. Jamás Miller, Colette Soler hubiesen escrito la idea de lo real. Es el hueso de lo real. Esto, el hueso de lo real. Pero eso no es psicoanálisis. El coronavirus vino a destruir al psicoanálisis en la concepción de cuerpo real. Claro. Y el feminismo le está ganando la batalla al psicoanálisis respecto a la envidia al pene. El feminismo ya está ganando, ya los profesores, los viejos psicoanalistas freudianos de mucha experiencia, ya prácticamente son insultados por las jóvenes y los jóvenes en las facultades estos últimos años, y dentro de poco les van a hacer juicio por discriminación. ¿Quién puede sostener hoy en una cátedra de una universidad de un país moderno, o sea, no islámico o no religioso, no un país religioso, que la mujer envidia el pene? Con lo cual, el reto del psicoanálisis por la pandemia y el reto del psicoanálisis, para mí muy importante, de los discursos de género, del feminismo, de LGBT+, etcétera, etcétera, es abandonar al freudismo. El gran reto del psicoanálisis es cómo seguir siendo, cómo puede seguir existiendo psicoanálisis abandonando al freudismo. Y me parece que la oportunidad es Lacan, las herramientas que dejó Lacan. Pero si significante es representación, si goce es pulsión de muerte, si sujeto es individuo, si simbólico, imaginario, real es aparato psíquico, o sea, si vamos a hacer de Lacan Freud, muy difícil. No vamos a soportar el embate de la época. Para mí, la clave del embate de la época es cómo puede seguir habiendo psicoanálisis abandonando al freudismo. ¿Cómo puede haber física moderna sin Newton? ¿Qué vamos a seguir estudiando Newton? Para que haya física moderna, en vez de teoría de cuerdas, hay que leer los Principia. Hay que leer el proyecto de psicología para neurólogos. No, así no va a haber psicoanálisis. El reto del psicoanálisis es refundarse, porque se está quedando viejo, antiguo, conservador, y la gente joven no lo va a admitir. No lo va a poder admitir por más que reconozca alguna filiación interesante. Yo creo que el reto en la época de COVID, el reto en la época del siglo XX, es poder dejar al biologicismo,
poder dejar al paternalismo, poder dejar a la misoginia, y todo eso es freudismo. Perfecto. Bueno, Alfredo, tendríamos que levantar una copa y poder brindar juntos, pero bueno. Pero bueno, el vaso yo también. Será con jugo y a la distancia. Felicitaciones y bienvenidos a bordo. Listo, muchísimas gracias, Alfredo. Salud. Seguimos conversando. Salud.